precisamente habla de padres con principios bíblicos. Padres con principios bíblicos. Y creo que todos los que estamos aquí, la gran mayoría somos padres. Amén. Sí, amén. Y algo muy importante que decimos nosotros como padres, con los principios bíblicos, es que nosotros tenemos que poner el ejemplo. Amén. Nosotros como padres tenemos que poner ese ejemplo para que verdaderamente la persona que está al lado de nosotros, nuestros hijos que están al lado de nosotros, dicen por ahí, hablemos el mismo idioma. Cuando nosotros como padres no hablamos el mismo idioma, entonces es cuando cada quien agarra su caminito y cada quien se va por su lugar, por su lado. Aquí es como, por ejemplo, cuando el profesionista está en la facultad de Derecho, ¿de qué cree que hable? El profesionista que está en la facultad de Derecho. Pues de leyes. De leyes. ¿Qué más? Artículos. ¿Qué más? Jurisprudencias. Y a lo mejor entre ellos se entiende el saber qué es una jurisprudencia, el saber qué es un artículo, el saber qué es un código, porque también existen códigos. Amén. Y entonces cuando los profesionistas empiezan a hablar, el de contabilidad estando en la facultad, ¿de qué va a hablar? De contabilidad. ¿Qué más? De balances. ¿Qué más? Es por ponerle un ejemplo para que sepamos qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, el contador público, ¿de qué va a hablar? De balances, auditorías, activos, pasivos, netos. Y entonces el contador, cuando ellos se sientan a una mesa redonda, empiezan a hablar de todo lo que es la profesión. ¿El médico de qué va a hablar? Casos clínicos, medicinas, enfermedades, y se da cuenta cómo cada uno de esos profesionistas hablan exactamente de su profesión. Usted no va a ver al abogado, al licenciado, de estarle diciendo o estar hablando de un balance general. Como abogado, oye, estoy hablando de un balance general porque tengo que arreglar ese balance general en la empresa. ¿No? El abogado va a ver del Código Civil, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Civiles, va a hablar de los códigos mercantiles, pero dicen solamente ellos entienden. Cuando nosotros estamos en la casa de Dios, en la iglesia, y nuestra familia, fíjese, y nuestra familia habla, decía yo hace un momento, el mismo idioma. Y cuando nosotros estamos en reunión con nuestra familia y todos vamos caminando sobre las cosas de Dios, ¿de qué creen que hablemos? ¿De qué? De las cosas de Dios. Cuando estamos reunidos en casa, cuando estamos hablando, pues tratamos de hablar de las maravillas que Dios hizo en nuestra vida. Cuando hablamos el mismo idioma, cuando tenemos la misma profesión. Por eso les estoy dando el ejemplo de las profesiones. Si usted está en su hogar y hablábamos de la profesión y del profesionista, si usted está en su hogar y no habla de la palabra de Dios, entonces usted no está siendo profesional en lo que está aprendiendo. El profesional o profesionista nunca deja de hablar de lo que él está aprendiendo día con día. En cuestión de leyes, día con día se van reformando leyes, y el abogado o el licenciado en Derecho tiene que estar conociendo las leyes que se van haciendo día con día, y aquel que no las sabe va quedando en una ignorancia. Así es la palabra de Dios. Mientras nosotros no atendamos la palabra de Dios, no hablemos el mismo idioma dentro de nuestro hogar, pues cada uno va a empezar a hablar de lo que cree más conveniente.
Y entonces ahí es donde va a suceder que aunque nosotros como padres tengamos el principio bíblico, pero como no hablo el mismo idioma que mis hijos, entonces mis hijos van a empezar a tomar otras decisiones que no son las correctas. Amén. ¿Con cuánta autoridad como padre, usted como padre, como madre, con cuánta autoridad puede agarrar y decirle a su hijo o a su hija o a su esposa el que nosotros tenemos que hablar lo mismo que venimos a aprender a la iglesia? A veces yo me pregunto y digo, ¿será que nosotros nada más tenemos necesidad de Dios? ¿Será que nosotros tengamos nada más la necesidad de venir a agradecerle a Dios por tantas cosas que nos ha hecho en nuestra vida? Todos tenemos compromisos, todos tenemos a lo mejor necesidades, pero ¿será que nada más los que estamos ahorita aquí somos los que tenemos necesidad de Dios? ¿Será que nada más nosotros como familia tenemos que venir constantemente a la casa de Dios? Y entonces ahí es cuando viene verdaderamente el principio bíblico para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero cuando esos principios bíblicos empiezan a fallar a nuestra vida, por eso es muy difícil que la familia completa llegue a estar en la iglesia, porque algo estoy fallando, en algo yo, cabeza, estoy fallando. Aunque yo tenga el principio bíblico, aunque yo tenga el conocimiento bíblico, en algo estoy fallando, porque mi familia no viene aquí, no viene de lado. ¿En qué estoy fallando? Es ahí donde yo me tengo que empezar a analizar y ver qué es lo que estoy fallando con respecto al principio bíblico. Yo he visto aquí a los alrededores que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y de repente te encuentras al hermano, ¿no? Ah, caray, ¿por qué no fue? ¿O por qué no vino? A lo mejor no tiene la necesidad como nosotros la tenemos. Por eso ahí es donde viene la pregunta: ¿los que estamos aquí tenemos verdaderamente necesidad de Dios? ¿O es un compromiso o es una obligación por parte de nuestro pastor? Y entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar efectivamente a ver cuál es ese principio por el cual nosotros tenemos que estar aquí. Porque verdaderamente, para que yo pueda, en el aspecto de dar la inducción, primero tengo, y siempre lo decimos, que ser. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que lo hemos dicho muchas veces. ¿Ser qué? La misma Biblia lo dice. ¿Ser qué? ¿Qué hace usted? Muchas veces nuestro pastor nos ha dicho, ¿qué hace? Nuestro pastor nos ha dicho que hagamos algo en el cual esto también es una manera de expresar, de decir, a lo mejor no con palabras, pero sí con ademanes, que estamos aquí, vamos a ir en crecimiento. Amén. Vamos a ir en crecimiento. Pero cuando usted no quiere crecer, cuando los demás no quieren crecer, lógicamente se va a quedar en el lugar en el cual está. ¿Sí? Fíjese, vamos a ir a la palabra de Dios y con esto vamos a empezar a comprobar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque a veces queremos nosotros mandar a nuestros hijos algo. Y lo vuelvo a mencionar, a veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan cosas, pero que nosotros no hacemos. Y entonces ahí la autoridad que Dios te ha dado no la vas a poder tener. ¿Por qué? Porque no eres el primero que lo hace. Para poder decir, primero hay que hacer. ¿Sí? Primero hay que hacerlo para poderlo posteriormente exigir. Vamos a ir al libro de Efesios, en el capítulo 6. Efesios capítulo 6.
Gloria a Dios, y cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, Sí, amén. Isaí, te pregunto, ¿a qué venimos a la casa de Dios? Alabar a Dios, ¿no? ¿A qué venimos? Alabar a Dios. Alabar a Dios. Pero sobre todo, antes de alabar a Dios, algo muy importante que se nos olvida. Este es un lugar santo. Es un lugar en el cual venimos a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, gloria a Dios. Y como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué se merece? La honra y la gloria. Y aparte, el respeto. Amén. Acuérdense que el respeto no es para el que está exponiendo, El respeto no es para el que está exponiendo. Nosotros exaltamos el nombre de Dios porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que merece todo nuestro respeto. Yo me dirijo a nuestro Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y merece todo nuestro respeto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya tienen su palabra en Efesios capítulo 6 en el versículo 4. Sí, amén. Y dice la palabra de Dios así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A ver, léalo usted fuertemente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tome su lugar. Y fíjense cómo dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántas veces nosotros como padres, y volvemos a lo mismo, le damos la indicación, la inducción a uno de nuestros hijos, pero si el hijo ve que el padre no está haciendo lo correcto, ¿usted cree que el hijo le va a obedecer? Pero es su papá. Él es el que lo solventa. Él es el que le da la vestimenta. Él es el que le da de comer. Él es el que le da todo ese sustento. ¿Por qué no lo va a obedecer? Porque aprenden, son seres que van aprendiendo de lo que van viendo. ¿Los seres serían los hijos? Sí. Ok. Entonces quiere decir que la palabra de Dios dice, fíjese, el principio, padres con principios bíblicos. Y la Biblia dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero resulta que yo soy el padre y yo soy quien estoy solventando los gastos del hijo, y el hijo no me obedece. En teoría él me tendría que obedecer, porque yo le estoy dando todo lo que él me está pidiendo. Pero cuando yo no tengo el principio bíblico, cuando yo verdaderamente no voy caminando delante de Dios, aún así que yo a él le solvente todo, pero no tengo el principio bíblico. Y ese principio bíblico, ¿qué es? La autoridad. Aunque yo tenga mucho conocimiento, aunque yo sepa mucho de la palabra de Dios, pero muchas veces no puedo tener autoridad. La misma Biblia habla. Los fariseos, ¿qué eran? ¿Qué eran los fariseos? Maestros de la Biblia. Eran maestros, eran doctores de la ley, mas sin en cambio no lo aplicaban a su vida. Sí quería que todos los demás lo aplicaran, pero ellos no lo
lo aplicaban a su vida. Y entonces, ¿con qué principio bíblico el día de mañana que mi hijo se me esté descarriando, le voy a decir que regrese al camino? Si yo no vengo ni a la iglesia, si yo ni siquiera vengo y mi hijo no ve la dirección que yo estoy teniendo. ¿Quién tendría que ser el ejemplo? ¿Quién? Los padres tendrían que ser el ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que tendrían que estar en la iglesia? Los padres. Los padres. Y entonces yo orar porque mis hijos estén aquí. Entonces yo empezarle a clamar a Dios con ese principio bíblico, empezar a clamarle a Dios para que un día Dios toque la vida de sus hijos. Y entonces empiecen a vivir ellos. ¿Por qué? Porque entonces estoy teniendo ese principio bíblico de ser ejemplo para que yo el día de mañana verdaderamente pueda agarrar y decirle al hijo: tienes que ir a la iglesia, tienes que estar en la iglesia, tienes que aprender, porque la palabra de Dios dice que los mantengamos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando usted empieza a tener el principio bíblico, entonces usted va a poder tener la disciplina y los va a poder amonestar en el Señor. Y entonces usted no le va a dar ni siquiera una objeción a su hijo, ni siquiera una, así, ni siquiera una pequeñísima objeción para que su hijo le diga: no voy a la iglesia. Porque primero, para poder decir, hay que hacer. A lo mejor ahorita mi hermanito Efraín todavía no es papá, pero él está aprendiendo, él está en el proceso. Yo les preguntaba a los jóvenes, tienen un celular en la mano. De ese celular que ustedes tienen en la mano, ¿cuántas aplicaciones conocen? Yo tengo un celular también. Pero de este celular, de todas las aplicaciones que tiene, ¿cuántas conocen? ¿Cuántas? Las que utilizan más frecuentemente. ¿Cuáles serían? Facebook, WhatsApp, Messenger, Classroom, ¿cuál? Classroom, Meet, Word, Canva. ¿cuál? Word, Canva. Word, Canva. ¿Eso cuál es Canva? Pues para realizar trabajos. Trabajos, ok. ¿Qué más? ¿Se da cuenta? TikTok también. ¿Qué más? Porque tenemos un celular aquí y cuando nosotros tenemos este dispositivo, lo utilizamos más para lo que son redes sociales, ¿no? ¿Alguien conoce lo que es Classroom, aparte de mi hermano Efraín? Classroom, el Meet. ¿Alguien sabe qué es Meet, aparte de ellos? No, yo no, bueno, yo, Classroom, el Meet. ¿No? Es algo parecido como el Zoom. ¿Saben qué es el Zoom? ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque a veces nosotros tenemos esto y utilizamos, dicen por ahí, lo que más nos conviene. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, es lo mismo que el celular. No es algo que lo esté comparando, pero si nosotros escudriñáramos verdaderamente la palabra de Dios, encontraríamos muchas respuestas a nuestra necesidad. Y cuando este dispositivo yo lo empiece a utilizar verdaderamente y a saber todas sus funciones, voy a ser alguien excelente en el cual yo voy a poder enseñar cómo aplicar todas esas funciones. Si nosotros espiritualmente empezamos a verdaderamente escudriñar
atesorar la palabra de Dios y ponerla por práctica, entonces usted va a empezar a caminar diferente. ¿Cuántas acechanzas a nuestra vida vienen diario? Aún así que nosotros seguimos el camino de Dios, ¿cuántas acechanzas? ¿Cuántos deleites vienen a nuestra vida? ¿Cuántos deleites de la carne vienen a nuestra vida? ¿Cómo los va a poder evadir? Hermano David, ¿cómo evadirías un deleite de la carne? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacerlo? A lo mejor ahorita nosotros podríamos estar en otro lugar disfrutando a lo mejor, vamos a decir, una película en la cual no me voy a dormir. Cuando usted va al cine, ¿se duerme en una película? A veces. A veces, ¿verdad? Porque la película nos parece aburrida, pero cuando la película es de acción, ¿qué hacen? Despiertos y hasta sienten como que la bomba les va a caer encima, ¿no? Que cuando son esas películas de 3D, usted siente la vibración, siente el sonido. Pero cuando venimos a la casa de Dios, que es palabra de edificación para su vida, que es palabra que va verdaderamente a redarguir su vida, que esa palabra le va a dar sabiduría y entendimiento, ¿qué cree? ¿Qué cree que pase? ¿Qué pasa? Vamos a crecer espiritualmente. Van a crecer espiritualmente, sí, pero a veces la palabra como que los empieza a dormir. Y entonces empieza, cierre sus ojos, hermana Tonita, cierre sus ojos. Y la hermana Tonita empieza, mire, se durmió. ¿Por qué? Porque la palabra a veces duerme, pero no sabiendo que esta palabra va a ser de edificación para su vida. Amén. Va a ser palabra que va a redarguir, pero sobre todo que le va a dar entendimiento y sabiduría. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjese, vamos a ir a Tesalonicenses, en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2, primera de Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 2, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 8. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Cristo vive. Si me pueden ayudar a nuestros hermanitos a buscar su cita, para que ellas también vean que efectivamente lo que nosotros hablamos no es más que la palabra de Dios. Aquí no es palabra de lo que yo estoy sintiendo, no es palabra de lo que yo estoy pensando, sino que es palabra fiel y verdadera. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la bendita palabra, ¿ya todos lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 18. Nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Sí? Amén. Sí, amén. Me quedé en el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Tome su lugar.
Cuando el apóstol Pablo está exhortando, está mencionando, primeramente él decía, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo, ¿para qué? Para que tanto los creyentes en Cristo como la iglesia pudiese caminar rectamente. Amén. Cuando nosotros empezamos a hacer lo correcto, hablamos como principio de padres, principios bíblicos, pero dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro entorno, si nosotros no caminamos correctamente, entonces no vamos a poder llevar la dirección que debería de tener su iglesia. Amén. Amén. Y entonces ahí es cuando usted empieza a trabajar, empieza a ver que efectivamente el tener conocimiento de la palabra de Dios me va a llevar a un lugar muy alto, me va a llevar a un lugar en el cual yo sí voy a poder estar para poder corregir al hermano, para poderle decir al hermano. Hoy en la actualidad esto se ha convertido en algo muy delicado, muy delicado, y vamos a hablar en todos los ámbitos. Hay que saberlo manejar, pero también hay que saber en qué momento lo tenemos que utilizar. Hay que saber en qué momentos podemos utilizar. Yo sé que todos somos muy importantes en las redes sociales, todos sin excepción. Todos somos muy importantes en las redes sociales. Pero ¿qué es más importante? El poder atender. No quiero decir que sea una emergencia. Si yo tengo una emergencia con este dispositivo, primeramente tengo que guardarle respeto a Dios. ¿Sí? Tengo que guardarle respeto a Dios. Si yo tengo una emergencia con este dispositivo, ¿qué tendría que hacer? Usarlo. Pero ¿qué tendría que hacer dentro de la iglesia? Si mi pastor está tocando la alabanza y estamos en la unción de Dios para que nos toque, nos tome, y en eso a mí me entra el mensaje y yo estoy en la iglesia y lo estoy empezando a manejar, ¿eso qué es? Esa es irreverencia. ¿Es qué? Es irreverencia y falta de respeto a la casa de Dios. Sería una irreverencia y una falta de respeto, primeramente a Dios, porque a Él le debemos la vida. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer si a mí me llega esto? ¿Qué tendría que hacer? Salir al exterior, afuera. Salirme. Tendría que agarrar, salirme, irme allá afuera y atender lo que me están mandando. Y atender lo que me están diciendo. Porque dentro de la iglesia es una irreverencia. Dentro de la iglesia le tenemos que guardar respeto a Dios. Y ahí precisamente es donde entra nuestro trabajo como padre. Dice que con amonestación y disciplina corrige a los hijos. Pero si mi hijo o mi hija me ve que yo estoy en la iglesia con esto y lo estoy atendiendo dentro de la iglesia, ¿usted cree que mi hija me va a hacer caso? Si yo estoy siendo irreverente y yo le digo a ella, no lo hagas, ¿cómo me va a decir? ¿Qué me va a decir? Papá, pero si tú lo estás haciendo dentro de la iglesia y me estás pidiendo que yo me salga para que yo pueda atender mi red social. Entonces sería una irreverencia. Y entonces ahí es cuando nosotros, padres que tenemos principios bíblicos, tengo en sujeción a mis hijos. Y al tenerlos en sujeción quiere decir que si yo les digo no lo hagas dentro de la iglesia, no lo van a hacer. Porque están en sujeción. Porque están ellos verdaderamente en sujeción, no solamente los hijos, sino también la esposa. Pero eso es cuando viene el principio bíblico a nuestra vida. Y entonces ahí es cuando existe la amonestación.
A mí me han preguntado, oye, ¿te puedo marcar tales días a tales horas? ¿Y saben qué les he dicho? Con todo respeto que me merecen, yo sé que es algo urgente, importante, me puedes marcar después de las 10, porque de las 7 a las 9, 10 de la noche lo ocupo para estar en una reunión con mi familia en la cual no te puedo atender. Y son cuestiones de trabajo, son cuestiones importantes. Mas sin embargo, le debo el respeto primeramente a mi Dios, le debo toda la honra y toda la gloria a Él, y jamás atiendo algo en la iglesia. Si me llegan a mandar y veo que es algo urgente, agarro y me salgo y lo atiendo allá afuera. Pero ese es el principio bíblico. A veces esos principios nos faltan a nosotros como padres. Y al no tener esos principios, lógicamente nuestros hijos van desbalagados. ¿Y qué pasa? Pues aunque yo le diga a mi hijo que lo deje, no lo va a dejar. Y si se lo pido, se va a molestar. Dios dice que Dios es de orden, no de desorden. Y entonces, cuando nosotros vamos a la escuela, y siempre lo he dicho, aquellos que fueron o fuimos alguna vez a la escuela, no creo que en la escuela les permitan hacer eso. No creo que en la escuela les permitan hacer eso. Digo, siempre hay reglas dentro de las escuelas. Amén. Sigamos con la palabra de Dios. Ahora, para que nosotros, de la misma manera como padres, ¿sí? Nosotros como padres, dice la palabra que nuestros hijos tienen que honrar a sus padres. ¿Cómo enseña usted? Ahorita estamos hablando de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo honro yo a mi Padre Celestial? ¿Cómo lo honro? ¿De qué manera le guardo respeto a mi Padre Celestial? ¿De qué manera yo puedo agarrar y honrarlo a Él? Como Él quiere que nuestros hijos honren a sus padres. Amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio, y ese ya lo leímos. El libro de Deuteronomio. ¿Quién vive, hermano? Cristo. A su nombre. Gloria. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Deuteronomio 5:16. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tienen? No, todavía no. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo tenemos que honrar? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle lectura al versículo 16. Dele lectura fuertemente. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová Dios te ha mandado, Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Nosotros venimos a la casa de Dios a honrar a nuestro Señor Jesucristo, que es el que murió en la cruz por usted y por mí. ¿Usted cree que no merece honra? ¿Usted cree que nuestro Dios no merece honra cuando estemos ante Él? Tome su lugar. ¿Usted cree que nuestro Dios es un Dios al cual nada más le debemos ahí una pequeñísima cosa, que Él dio su vida por nosotros? ¿No lo tenemos que honrar? Tenemos que honrar a nuestro Dios. Él merece toda nuestra honra, Él merece todo nuestro respeto. Aunque nosotros no lo vemos, pero por fe así lo creemos. Y la fe es la convicción de lo que no se ve.
pero es la certeza de lo que yo espero. ¿Qué espero de Dios? ¿Qué espero de este Señor de señores, Rey de reyes? ¿Qué espero de Él? ¿Qué esperamos? ¿Por qué nos esforzamos día con día a estar en la casa de Dios? Esperamos una vida eterna. Porque esperamos una vida eterna, efectivamente. Por eso me esfuerzo, por eso vengo constantemente a la casa de Dios, por eso trato de vivir la palabra de Dios, trato de ponerla en práctica, trato de ser una persona recta delante de Dios, que aunque yo ande allá afuera en la calle y a mí me lleguen a ver, que digan: ah, el hermano guarda los mandamientos, guarda los preceptos que Dios quiere que guardemos. Porque algún día queremos estar en su presencia. Por eso nos esforzamos, por eso estamos en la casa de Dios. Por eso honramos a nuestro Dios. Así como Dios dice, fíjese, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, hónralos para que te vaya bien en la vida, para que tengas largura de años. ¿Cuántos honran a sus padres? ¿Cuántos los honran? ¿Cuántos verdaderamente honramos a nuestros padres? ¿Cuántos verdaderamente sí seguimos lo que Dios nos está diciendo? ¿Cuántos verdaderamente vivimos la palabra de Dios? Amén. Fíjese cómo también Dios habla la contraparte. Vamos a Levítico 29. El libro de Levítico, capítulo 20. Cuando lo tenga, se va poniendo de pie, por favor, en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, se va poniendo de pie, en reverencia a nuestro Dios. Sí, amén. En honra a nuestro Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Léalo fuertemente. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Fíjese lo que la palabra de Dios dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Imagínense que la ley ahorita en la actualidad se aplicara, ¿cuántos no estarían cayendo como moscas? ¿Cuántos hijos existen que maldicen a sus padres? ¿Cuántos hijos, tome su lugar, cuántos hijos no honran verdaderamente a sus padres? Pero también para que el hijo pueda honrar a su padre, el padre tiene que caminar con la dirección de Dios. Amén. Sí, amén. Ahora, ¿cómo le vamos a pedir la dirección a Dios? Con ese principio bíblico. Cuando usted empieza a tener estos principios bíblicos, entonces, ¿cómo le va a hacer para usted pedirle la dirección a Dios? ¿Cómo le va a hacer? Y yo les digo a los jóvenes, hoy lo vamos a aprender. Porque a eso venimos a la iglesia, a eso venimos a la casa de Dios, a aprender lo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Porque no es una predicación, no es el que yo le predique a usted, es el que usted entienda la palabra de Dios, la atesore en su vida y entonces empieza a caminar como Dios quiere, no como nuestro pastor ni como el hermano quiere. Usted tiene libre albedrío y usted sabe si camina bien o camina choquito, porque usted tiene libre albedrío. De usted depende, del joven depende el que vaya caminando rectamente o que definitivamente vaya en dirección opuesta, porque al final del día usted tiene libre albedrío y ese libre albedrío es lo que usted va a hacer. Pero recuerde bien algo muy importante, que al final existe una consecuencia. Y cuando esa consecuencia llegue a nuestra vida, no vamos a obtener la corona de vida. Amén. Fíjense,
Vamos a ir al libro de Salmos. En el libro de Salmos, en el capítulo 5, en el capítulo 5, en el versículo 8, quien la tenga le puede dar lectura, por favor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Amén, gloria a Dios. Ahora nosotros, para pedir la dirección a Dios, lo vamos a encontrar precisamente dentro de la palabra de Dios. Lo que yo les decía hace un momento, en base a este dispositivo. Si nosotros supiéramos todas las aplicaciones, verdaderamente encontraríamos muchas funciones que desconocemos. La palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a ver y decir, ¿cómo me voy a guiar? ¿Cómo le tengo que hacer para que yo pueda caminar por el camino correcto, poder guiarme? Señor, guíame tú, agárrame de tu mano, llévame caminando por donde quieres que yo vaya, pero también quiero, Señor, que lleves a mi familia. Amén. Guíame, Jehová, en tu justicia.